Muy buenas noches. El día de hoy, reunidos a esta hora en Junta de Gabinete, hemos pedido la presencia del Gabinete para proceder a dar lectura al decreto gubernativo número 6/2020, fechado el día de hoy, que saldrá publicado el día de mañana en el Diario Oficial en una edición extraordinaria. Hemos pedido que esté el Consejo de Ministros reunidos para que podamos discutir sobre su aprobación, y quisimos hacerlo público por la trascendencia que tiene el que no solo se vea que el gobierno trabaja a cualquier hora, sino que también se vea que estamos muy preocupados por la situación. Pero aprovecho para dar las gracias porque en la visita que hice hoy a 4 municipios encontré que muchísima gente se quedó en su casa. Gracias por la colaboración y espero que el día de mañana domingo haya más gente que todavía se quede en su casa. Voy a proceder a darle lectura al decreto gubernativo para someterlo a consideración de los señores ministros. El presidente de la República, considerando que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y preceptúa que la salud es un derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna, catalogado como bien público. Además, el régimen económico y social de la República de Guatemala y el régimen laboral del país se fundan y organizan conforme a principios de justicia social, y que todas las entidades tienen la obligación de coordinar su política con la política general de Estado. Considerando que la pandemia COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud, sigue extendiéndose, poniendo en grave riesgo a los habitantes, por ello deben tomarse decisiones ejecutivas trascendentales para enfrentar la situación, y las mismas se hacen previa reflexión y consultas legales y técnicas, y actuando por el bienestar y salud de los habitantes del territorio nacional, previo respaldo de los ministros de Estado, los cuales se fundamentan en lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Orden Público, el Decreto Gubernativo 5/2020, aprobado por el Congreso de la República por Decreto número 8/2020, el Código de Salud, el Plan de Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus COVID-19 en Guatemala. Considerando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que debe existir proporcionalidad entre las medidas adoptadas y la gravedad de la crisis, que la libertad de locomoción se desarrolla en 3 ámbitos: lugares o territorio, modalidades de tránsito y tiempo u horario. Con relación a los lugares o territorio, comprende los espacios geográficos donde se puede acudir, como calles o vías públicas. En cuanto a las modalidades de tránsito, se refiere a la circulación a pie, bicicleta, automóvil, transporte urbano, extraurbano, etc. En lo relativo al horario del derecho de circulación, como una forma de libertad de locomoción, se pueden realizar restricciones tal como lo establece la norma constitucional, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Y en virtud que la Ley de Orden Público en los estados de calamidad permiten limitar la libertad de locomoción, por ello se fijan nuevas restricciones temporales a derechos constitucionales, tomando como prioridad para ellas el principio de la salud pública. Por tanto, en ejercicio de la función que le confiere el artículo 138, 139 y 183, literal F de la Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en los artículos 1, 2, 14 y 15 de la Ley de Orden Público, decreto número 7 de la Asamblea Nacional de la República de Guatemala, en Consejo de Ministros se decreta: primero, se reforma el artículo 5 del Decreto Gubernativo 5/2020, el cual queda así: medidas. Durante el plazo del estado de calamidad pública se establecen las medidas siguientes. A. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como ente rector de la salud de Guatemala, deberá ejecutar todas las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento al plan de prevención, contención y respuesta a casos de coronavirus COVID-19
y prestar los servicios públicos indispensables para evitar su propagación y los habitantes de la República de Guatemala y efectuar todos los procedimientos con los organismos internacionales y estados vecinos de acuerdo con las normas del derecho internacional, así como los convenios respectivos. B. Se limita el derecho de libre locomoción conforme las estrictas disposiciones siguientes. 1. Se podrá cambiar o mantener la residencia de las personas en los lugares afectados o en riesgo de serlo y su traslado sanitario a los lugares establecidos por el ente rector de la salud. En caso de que la situación de la salud derivada de los efectos del COVID-19 requiera ampliar la medida de restricción de permanencia parcial o total en su residencia, será informada por disposición presidencial. 2. El ente rector de salud limitará el acceso a los lugares que se informen, fijando y estableciendo expresamente los cordones sanitarios mediante sus propias disposiciones o aquellas que sean dictadas por el presidente de la República, utilizando para dicho efecto cualquier medio de comunicación o difusión. 3. Se impide la salida o entrada de personas en el territorio de la República de Guatemala conforme las disposiciones presidenciales emitidas durante la vigencia del presente decreto gubernativo. 4. Se limita la libertad de locomoción a los habitantes de la República de Guatemala, limitación que incluye el tránsito y la circulación de personas, tripulación, pasajeros, vehículos o todo tipo de transporte terrestre entre las 16 horas del día a las 4 horas del día siguiente. La presente restricción estará vigente del domingo 22 de marzo del 2020 al domingo 29 de marzo del presente año inclusive. En caso que la situación de la salud derivada de los efectos del COVID-19 requiera ampliar la medida de restricción de locomoción, tránsito y circulación, será informada por disposición presidencial. Los cuerpos o fuerzas de seguridad civil y el Ejército de Guatemala deberán de articular de forma coordinada y de acuerdo con sus atribuciones el cumplimiento de la restricción a la libertad de la locomoción en toda la República de Guatemala descrita en el presente artículo. Las entidades de Policía Municipal y Policía Municipal de Tránsito de todos los municipios de la República de Guatemala deberán dar cumplimiento al anterior en el municipio de su jurisdicción y en el marco de su competencia. A las personas que incumplan con los decretos gubernativos y las disposiciones presidenciales, se les aplicarán las sanciones administrativas y penales correspondientes. Se exceptúa de la restricción decretada en el artículo anterior a las siguientes personas y clases de transporte. Favor, poner atención. Primero, los funcionarios y empleados públicos del Estado y particulares establecidos en las disposiciones presidenciales y sus posteriores reformas. 2. El personal y los vehículos de seguridad del Ejército de Guatemala y de las empresas de seguridad privada, la Policía Nacional Civil, debidamente identificados, así como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED. 3. El personal y los vehículos como ambulancias de auxilio y socorro de los bomberos municipales y voluntarios, de hospitales públicos y privados, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Cruz Roja de Guatemala y de entidades privadas de salud debidamente autorizadas e identificadas. 4. El personal de los vehículos que preste servicio a domicilio debidamente identificados de fármacos, medicinas, gas, alimentos, productos de limpieza y cualquier otro artículo de primera necesidad. 5. El personal internacional y los vehículos con placas de circulación o identificación diplomática o de misión internacional, así como los vehículos gestionados por las embajadas y consulados para la repatriación de guatemaltecos al territorio nacional. 6. El personal que conduzca los vehículos con placas oficiales de gobierno
o debidamente acreditado como funcionarios de gobierno, contenido en las disposiciones presidenciales. 7. El personal y vehículos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial Provial y de la Dirección General de Transporte Extraurbano. 8. Las actividades y situaciones que se describen, amplíen o restrinjan en las disposiciones presidenciales que se emitieren. D. Exigir a los particulares, así como a las instituciones del Estado, tanto centralizadas, descentralizadas o autónomas, el auxilio o cooperación que sean indispensables para el mejor control de la situación en las zonas afectadas, siguiendo estrictamente los decretos gubernativos, los decretos del Congreso de la República que aprueben los estados de calamidad y las disposiciones presidenciales. Se requerirá la colaboración del sector privado y de la población en general para la implementación del Plan Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus COVID-19 en Guatemala. Limitar las concentraciones de personas, prohibir y suspender toda clase de espectáculos públicos y de cualquier tipo de reuniones en el territorio nacional. Establecer precios mínimos y máximos para los artículos, bienes, suministros o servicios que tengan algún tipo de relación en la prevención, tratamiento, contención y respuesta al COVID-19 y procedimientos médicos relacionados, así como evitar el acaparamiento de los mismos, para lo cual el Ministerio de Economía y sus dependencias deberán coordinar con los demás entes del Estado el cumplimiento de dicha medida. G. Ordenar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social efectúe la evacuación médica de las personas nacionales, extranjeras, residentes o en tránsito con sospecha, síntoma o declaración de ser portadores de COVID-19, teniendo atribución para aislar o fijar cuarentena a los pacientes e inclusive efectuar dicha disposición a las personas procedentes de naciones que han declarado el brote en su territorio, según corresponda, conforme a las reglas sanitarias mundialmente aceptadas. H. Se ordena al Instituto Guatemalteco de Migración, la Dirección General de Aeronáutica Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, para que con apoyo de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército de Guatemala coordinen con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social la vigilancia y monitoreo de los puestos fronterizos, puertos y aeropuertos, con relación a los viajeros y tripulaciones procedentes de países con casos confirmados de coronavirus, facultándolos para realizar los procedimientos que sean necesarios para garantizar el cumplimiento del presente decreto. El Ministerio de Gobernación deberá elaborar y aplicar planes de seguridad pública y encargarse de todo lo relativo al mantenimiento del orden público y la seguridad de las personas y sus bienes en los lugares afectados por el coronavirus COVID-19, realizando para ello todas las coordinaciones que sean necesarias con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ejército de Guatemala y todas las instituciones del organismo ejecutivo. Artículo 2. Del personal de salud. Todas las dependencias del Estado, funcionarios y empleados públicos, así como las personas individuales y jurídicas, nacionales e internacionales, deberán realizar todas las acciones de apoyo y colaboración al personal de salud estatal y del sector privado, al igual que a las fuerzas de seguridad y al Ejército de Guatemala, que enfrentan los efectos del COVID-19, quienes están exentos de las restricciones de la libertad de locomoción. Artículo 3. De las medidas de prevención y responsabilidad del personal. Las autoridades superiores públicas y privadas de cada entidad estatal que no tienen restricciones de libertad de locomoción deben de emitir las disposiciones y ordenanzas a efecto que las unidades o equipos de emergencia o contingencia cuenten con los protocolos de salud y prevención generados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para el COVID-19. Artículo 4. De la comunicación en idiomas nacionales. Se ordena a la Academia de Lenguas Mayas realizar de forma inmediata las traducciones en los idiomas mayas, garífunas y xinca de las disposiciones contenidas en el Decreto Gubernativo 5/2020 en el presente y en las disposiciones presidenciales relacionadas
para que se comuniquen y publiciten a todas las regiones del territorio de Guatemala sin excepción. Artículo 5. De la difusión. Se ordena a todos los medios de difusión y órganos de publicidad, cualquiera que sea la forma y tecnología que utilicen, a publicar de forma gratuita en su próxima edición las disposiciones contenidas en el Decreto Gubernativo 5/2020, el presente, y aprobación, prórroga, modificación y derogatoria de los mismos, así como las disposiciones presidenciales relacionadas tan pronto sean emitidas en idioma español y en los idiomas mayas, carífunas y xinca, cuando corresponda a su región de difusión, de acuerdo con la comunidad o región lingüística, en el entendido que de no hacerlo serán sancionados conforme a la ley. Por disposición de la ley de carácter constitucional, las publicaciones que se efectúen conforme a este artículo son gratuitas y el incumplimiento lo sujeta a las responsabilidades administrativas y penales correspondientes. Artículo 5. Remisión. De conformidad con el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se remite el presente decreto gubernativo al Congreso de la República, quien deberá conocerlo inmediatamente. Artículo 6. Vigencia. El presente decreto gubernativo entra en vigor inmediatamente y deberá publicarse en el Diario de Centroamérica lo antes posible. Comuníquese, Alejandro Eduardo Yamatei Falla, presidente. Le pregunto a los señores ministros, señor vicepresidente, si están de acuerdo con que firmemos este decreto. Sírvanse levantar la mano. Entonces, procedemos a su firma. Está mero chileno un poco, pero hay que cambiarlo. Sí, vamos a cambiarlo aquí, porque se va a ir para protocolo. Estas son las disposiciones, doctor. Solo esto la vamos a cambiar, le tenemos que hacer 5, entonces ahorita traigo para que lo vean. Y este. Sí, lo que me interesa es la última para la firma de los ministros, ¿no? Sí. ¿Y estamos los señaló aquí? No, es que es el que leímos ahí abajo. Ok. Sí, no es el nuevo. Le voy a pedir al señor vicepresidente que lea las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento que modifican y amplían las disposiciones emitidas con fecha 16 de marzo. Señor vicepresidente. Disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento. Modificaciones y ampliaciones a las disposiciones emitidas el 16 de marzo de 2020, Guatemala 21 de marzo de 2020. Conforme lo preceptúa la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Orden Público, el Decreto Gubernativo número 5/2020, ratificado y modificado por el Congreso de la República, y las disposiciones vicepresidenciales de fecha 16 de marzo de 2020 y el decreto gubernativo número 6/2020, y en mi calidad de presidente constitucional, fundamentado en las atribuciones y las obligaciones que ostenta el cargo, procedo a dictar las disposiciones modificatorias y de ampliación a las disposiciones presidenciales de fecha 16 de marzo de 2020, necesarias en caso de calamidad pública provocada por COVID-19 en virtud de las siguientes consideraciones. 1. Que con fecha 16 de marzo de 2020 se emitieron las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento, las cuales responden a la situación y circunstancia de salud y expansión del COVID-19. 2. Que a la presente fecha han variado los datos e información de salud con relación a la propagación del COVID-19,
declarándose casos en los departamentos de Guatemala, Zacatepeques y Santa Rosa, por lo que se hace necesario modificar disposiciones y efectuar ampliaciones a las mismas, con el fin de establecer mayores restricciones al peligro de contagio que representa esta etapa de la pandemia. 3. Que es obligación constitucional del Estado garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes de la nación, principio desarrollado en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, decreto número 32-2005 del Congreso de la República, la cual establece el derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social oportuna y permanentemente a una alimentación adecuada en calidad y calidad. Las razones anteriores determinan la importancia que tienen los servicios de salud e higiene, la industria farmacéutica, alimentaria y bebidas, así como los establecimientos y expendio de alimentos y actividades relacionadas, siempre con restricciones y aumento de las medidas sanitarias de las personas, trabajadores, usuario y todo ser humano que participe en las actividades de estas. 4. Que las normas de salud y seguridad ocupacional contemplan las previsiones epidemiológicas en el lugar de trabajo, no así el caso de pandemias que abarca áreas geográficas que superan el centro laboral, lo que hace que esta causa de caso fortuito o fuerza mayor de alto riesgo permita contemplar la emisión de disposiciones especiales en caso de no existir soluciones conciliatorias entre los sujetos de la relación laboral. Por tanto, se emiten las siguientes disposiciones presidenciales modificatorias y de ampliación. Derivado de los últimos acontecimientos y datos de salud, se pronuncian las siguientes medidas de observancia general para el bienestar de los habitantes de la República de Guatemala. Primero, de los plazos de disposiciones presidenciales de restricción. Siguen vigentes las restricciones temporales establecidas en las disposiciones presidenciales de fecha 16 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo del presente año a las 24 horas, las cuales son de cumplimiento obligatorio, así como las excepciones emitidas en el mismo. Se confirma y amplía que los servicios públicos esenciales relativos a la salud prestados en hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, laboratorios y actividades relacionadas, servicios de higiene y aseo y suministro de agua, tanto prestados por el sector público como el sector privado, no se encuentran sujetos a restricciones, salvo las relativas a las disposiciones de cumplir las normas de salud ocupacional e higiene del personal. Segundo, de la restricción a la libertad de locomoción y residencia. El decreto gubernativo número 6/2020 del presidente de la República en Consejo de Ministros reformó el decreto gubernativo número 5/2020, estableciendo restricciones de libertad de locomoción a los habitantes de la República de Guatemala, limitación que incluye el tránsito y la circulación de personas, tripulación, pasajeros, vehículos o todo tipo de transporte terrestre entre las 16 horas a las 4 horas del día siguiente. La presente restricción estará vigente del domingo 22 de marzo de 2020 al domingo 29 de marzo del presente año inclusive. En caso de que la situación de salud derivada de los efectos del COVID-19 requiera ampliar la medida de restricción de locomoción, tránsito y circulación, será informada por disposición presidencial. El decreto gubernativo número 6/2020 estableció las excepciones, las cuales deben integrarse con las regulaciones y excepciones normadas en las disposiciones presidenciales de fecha 16 de marzo de 2020. Tercero, del plazo de cierre voluntario y responsabilidad social. Con relación a los cierres voluntarios de la actividad industrial y sus distintos grupos y gremiales que la integran, que se realizarán a partir del lunes 23 de marzo de 2020 a las 0 horas hasta el martes 31 de marzo del presente año inclusive, se considera la posibilidad de habilitar actividades a partir del miércoles 1 de abril de 2020, salvo disposiciones presidenciales que se deban emitir, que amplíen dicho plazo, las cuales deberán ser debidamente justificadas. No aplican los cierres voluntarios ni las prohibiciones y limitaciones establecidas a las siguientes actividades industriales. A. Industria alimentaria,
la cual consiste en el conjunto de operaciones materiales que se ejecutan para la producción, transformación y procesamiento de alimentos de consumo humano y animal, así como sus actividades complementarias, entre las que se encuentran el transporte, carga, descarga, almacenamiento, empaque, distribución y conservación de esta y relacionadas. B. Industria farmacéutica, la cual consiste en el conjunto de operaciones materiales que se ejecutan para la producción, transformación y procesamiento de productos químicos, medicinales para el tratamiento y la prevención de las enfermedades, así como sus actividades complementarias, entre las que se encuentran el transporte, carga, descarga, almacenamiento, empaque, distribución y conservación de estas y relacionadas. C. La industria de productos para la salud e higiene personal. Con relación a esta clase de industria, servicios y productos se encuentran definidos, clasificados y referidos en el Código de Salud, Decreto 90-97 del Congreso de la República de Guatemala. Cuarto, disposiciones especiales. En virtud de la dificultad de efectuar las medidas de prevención y realizar los correspondientes registros y controles extraordinarios, además del riesgo de contacto constantes de los cuales deriva el peligro de contagio, se sigue permitiendo la apertura de los mercados cantonales y municipales restringido al horario comprendido entre las 4 horas y las 12 horas del mismo día. Se conmina a los consejos municipales y alcaldes municipales a dar debido cumplimiento de las disposiciones emitidas el 16 de marzo de 2020, las presentes al decreto gubernativo número 5/2020, aprobado por el Congreso de la República mediante el decreto número 8/2020. Quinto, ampliaciones o modificaciones. Con relación a la disposición, cierre de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas en todo el territorio nacional, se amplía de la siguiente forma. Se permite la salida de Guatemala de los turistas extranjeros, quienes podrán salir por la frontera de Estados Unidos mexicanos y Belice, toda vez sea permitido por el sistema migratorio de esas naciones. B. Con relación a industria energética, no se establece ninguna restricción en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y de la importación, transporte y comercialización de combustibles derivados y gas propano. Se atribuye al Ministerio de Energía y Minas a que emita las instrucciones correspondientes al desarrollo de la presente disposición. C. El personal de los medios de comunicación y difusión no estarán sujetos a las restricciones de horario establecidas, específicamente en el desarrollo de sus actividades informativas, pero deberán cumplir estrictamente los protocolos de prevención y salud ocupacional y estar identificados. D. Con fundamento en la Ley de Orden Público, los órganos de publicidad, medios de comunicación y difusión están obligados a evitar las publicaciones que puedan causar confusión o pánico o agraven la situación, asumiendo las responsabilidades que de ello deriven. Sexto, exhortación ejecutiva de las relaciones laborales. En virtud que el riesgo y peligro a la salud de los habitantes de la República es responsabilidad del Estado como organización social, entiéndase que incluye a las autoridades gubernamentales y población en general, y que en el caso del trabajo en relación de dependencia, esa obligación se extiende a empleadores, trabajadores y organizaciones sindicales, se debe respetar lo siguiente. A. La salud ocupacional es responsabilidad de empleadores, trabajadores y organizaciones sindicales, a quienes se les exhorta a efectuar la suspensión de los contratos de trabajo en la modalidad, forma y tiempo que cada situación individual o colectiva amerite. B. Se incluye la posibilidad de celebrar acuerdos dentro del marco y que los mismos se realicen en estricto cumplimiento de los principios del derecho laboral que garanticen la salud de los habitantes y que no impliquen ninguna clase de afectación a las garantías mínimas que establece el marco legal, tomando como base los principios de conciliación y de realismo y de convencionalidad. Séptimo, comunicación a la población y entidades estatales y privadas. El ministro de Gobernación y el ministro de la Defensa Nacional
deberán coordinar la aplicación de lo regulado en el decreto gubernativo número 6-2020 y en las disposiciones presidenciales conforme a su competencia y atribuciones, a efecto que el personal bajo su jerarquía cumpla de forma correcta y con estricto cumplimiento el respeto de los derechos humanos, lo relativo a la seguridad y restricciones de locomoción, circulación y tránsito. Además, debiendo coordinar con la Policía Municipal y la Policía Municipal de Tránsito de la Municipalidad de la República. Se establece que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia debe difundir la presente información y disposiciones en documento de formato oficial, el cual debe contener el hipervínculo a los portales de gobierno para que la población pueda verificar la autenticidad de esta. Además, la Secretaría deberá solicitar, tal como establece la Ley de Orden Público, la colaboración de los medios de comunicación social o medios de difusión para que publique en los mismos la presente disposición presidencial. La Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala deberá colaborar con traductores e intérpretes, extensivo a oficiales y particulares, autoridades indígenas, ancestrales y comunitarias, para que la información relativa a la prevención y combate al COVID-19, al igual que los decretos gubernativos y disposiciones presidenciales, se pueda traducir y comunicar en los idiomas de los pueblos maya, garífuna y xinca, respectivamente. Las presentes disposiciones se promulgan en cadena nacional y se informarán a la población por todos los medios de comunicación y difusión posibles, incluyendo los portales electrónicos oficiales y en el diario oficial. Comuníquese y cúmplase. Alejandro Eduardo Yamatei Falla, presidente constitucional. Bien, también queremos informarle a la población que el día de hoy hemos firmado un acuerdo gubernativo que, derivado del ingreso al país del COVID-19, es necesario el abastecimiento de algunos productos esenciales que forman parte de la alimentación básica de la población guatemalteca y que por lo tanto hemos decretado que puedan entrar sin aranceles. Autorizar un contingente para este año 2020 de la siguiente manera: 200,000 toneladas métricas de maíz blanco y 125,000 toneladas métricas de maíz amarillo. Estimados guatemaltecos, la situación que estamos pasando nos ha unido. Hoy podemos decir que Guatemala está más unida que siempre. Las voces disonantes que no están de acuerdo con nada son menos que las voces, muchísimo menos que las voces que estamos unidos para lograr salir adelante de esta dura prueba. Esto lo vamos a poder hacer si mantenemos un orden, si hay disciplina en nuestro accionar, si nos mantenemos en nuestras casas, si no salimos innecesariamente a las calles, si protegemos a nuestros adultos mayores que no salgan, si los protegemos a ellos que no tengan contacto con más personas, esta pesadilla del COVID-19 dejará pocas huellas en nuestra salud. Si por el contrario no acatamos las disposiciones temporales, podríamos ocasionarnos a nosotros mismos y a nuestra sociedad un gran daño. Yo quiero agradecerles sinceramente toda su colaboración a estas disposiciones. El día de mañana en el diario oficial saldrá la ampliación a este decreto 5/2020 y saldrán las disposiciones que acabamos de leer, poniéndonos a sus órdenes para aclarar cualquier duda que puedan tener al respecto. La vida debe continuar, pero hoy aislados, con máscaras, sin darnos la mano,
utilizando gel o lavándonos a cada rato las manos, pero sobre todo con fe en Dios de que esto va a pasar y vamos a quedar más unidos y más fortalecidos que siempre. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.